como el Recmin o el S-Gems que hemos visto, te hacen el mismo cálculo. Obviamente, si trabajan con la misma data, van a tener variaciones mínimas, ¿no? Diferencias que, bueno, el software a veces tiende a tener mínimos errores, ¿no? Pero no va a ser demasiado, ¿no? Ahora lo que vamos a ver, te voy a compartir mi pantalla más o menos para hacer una figura de lo que básicamente hemos ido avanzando hasta el momento. En un momento voy a compartir mi pantalla. Un momento, a ver. Hoy estamos 18. Ahora voy a compartir mi pantalla. A ver, me confirman si se puede ver mi pantalla. Sí se ve, ingeniero. Ya, no te está cargando. Creo que hay un poco también de problemas con la red. Bueno, acá la mina un poco que el clima está cambiando, estamos ya entrando a una época de tormentas eléctricas y un poco que la señal se está debilitando. Un momento, por favor.
Perdón, me llamaron por una reunión. Voy a ver, creo que se ve mi pantalla. A ver, un momento. No creo que esto lo va a hacer. A ver. Ya. A partir de aquí lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño recuento, ya para que quede claro. Ya, a ver, lo que hemos hecho, ¿ya? Hasta el momento lo que hemos hecho, a ver, ya, vamos a ver esto de acá. Ya, lo primero que he hecho es trabajar con taladros diamantinos, le llamamos drill hole, ya es una nomenclatura que es de la minería. Básicamente es cada taladro con el que hemos trabajado, ¿ya? Tiene esta forma, ¿ya? Y hemos visto si yo le hago una especie de suma a este taladro, hemos visto que cada taladro que se ha realizado, el producto de ese taladro, yo voy a tener testigos, ¿ya? Testigos. El problema acá no me permite. No me permite escribir. Un momento, porque estoy teniendo problemas con esto. Con esta aplicación. A ver, un momento, por favor. Ya, a ver, para continuar, la data con la que he trabajado son taladros diamantinos, ¿ya? Taladro diamantino. Ya, hemos visto que en cada taladro diamantino, así yo le hago una especie de zoom, digamos acá. El producto de un taladro diamantino son los testigos,
que son una especie de moldes cilíndricos, ya de roca o del mismo yacimiento mineral, y las cuales yo mediante un muestreo, mediante un corte que yo lo hago a este testigo, ¿ya? Hago el ensayo de la mitad de ese corte, ¿ya? Y el otro lo guardo como un histórico en las cajas, ¿no? Al hacer un muestreo, bueno, perdón, la palabra correcta sería, al realizar un ensayo de esa muestra de mineral, ¿ya? Yo obtengo lo que es la ley, ¿no? En este caso, la ley del metal. También puedo realizar otros ensayos y por calcular la densidad que va a tener este material, ¿ya? Otro dato que yo puedo calcular es el RQD, que es la caracterización del tipo de roca que yo tengo, ¿ya? Otro ensayo que yo puedo realizar es el nivel de porosidad, que se aplica básicamente en los yacimientos no metálicos. Y X ensayos que yo puedo determinar para determinar una variable en específico, el cual me va a permitir realizar la estimación de todo el yacimiento, ¿ya? Entonces, un punto importante dentro de este muestreo con talaros diamantinos era que yo tenía que estos testigos que yo saco, normalmente las distancias que tiene son distancias variables, ¿ya? Distancias variables por el mismo comportamiento estructural que tiene el yacimiento, porque hay estructuras como fallas, diques, discontinuidades, X familias estructurales que básicamente no me van a permitir extraer de manera continua el taladro o el testigo, ¿ya? Entonces, por ello es que voy a tener siempre distancias irregulares, ¿no? De mi testigo y por ende del ensayo que yo voy a realizar. Es por ende que yo lo que necesito hacer, ¿ya? Es hacer una compositación, ¿ya? Una compositación. La compositación, como hemos visto, es básicamente si yo tengo mi taladro, digamos, tengo este taladro que está aquí, básicamente es dividir en partes iguales, digamos cada 2 metros, un ejemplo, ¿no? Cada 2 metros, la distancia y la ley equivalente, ¿ya? Cada 2 metros. ¿Para qué? Porque esto me ayuda a trabajar de una manera regular con mis datos, de manera simétrica, también disminuir la cantidad de muestras, ya porque mientras menos cantidad de muestras yo trabaje en el software, el análisis va a ser mucho más rápido. Igualmente, trabajar con leyes o con distancias equidistantes dentro de un software me va a permitir hacer los cálculos variográficos eh, de manera más correcta, con menor varianza, porque nos hemos dado cuenta cuando trabajamos con número de pares de datos para hacer el variograma, normalmente las muestras se deben ajustar a una distancia igual de una de otra, que pueden ser cada 2 metros, pueden ser cada 5 metros, 10 metros, 20 metros, 50 metros, ¿ya? Pero tiene que ser una distancia igual. Entonces, un tratamiento que tengo que hacer con el software o también de manera manual en un Excel se puede hacer es la compositación, sacando leyes equivalentes para distancias iguales, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo la compositación, ya tengo mis nuevos taladros debidamente compositados, ¿ya? Y eso en el software ya lo tiene de manera interna, ¿ya? Eso podría decir que vendría a ser mi primer paso, ¿ya? El segundo paso que yo tengo que hacer, ¿ya? Es mediante estos taladros diamantinos, ¿ya? A ver, un momento, me están llamando un momento.
perdonen, a ver, continuamos. ¿Ya? Mi segundo paso ya sería hacer, en este caso, el modelo geológico. El segundo paso es hacer el modelo geológico. ¿Ya? El modelo geológico. El primer paso le vamos a llamar un análisis de compositación con los taladros diamantinos, ¿no? Está bien el nombre que tenemos, compositación. Segundo, el modelo geológico. ¿Cómo yo calculo el modelo geológico? ¿Ya? Hay varias maneras, hay varios software que lo hacen de manera más automatizada, pero básicamente es que si yo tengo mis taladros diamantinos, digamos en un corte lo tengo así, ya acá están mis taladros, y básicamente en un tramo de taladro, de acá a acá corta mineral, de acá a acá es mineral, de acá a acá es mineral, de acá a acá es mineral, y de aquí a aquí es mineral. Entonces yo puedo interpretar que mi yacimiento tiene esta forma, ¿no? Así, así, esto así, ¿ya? Puedo hacer cada sección esto, puedo crear una especie de secciones de áreas. Digamos que al final sí tengo una vista en 3D, capaz de generar ese tipo de superficies, ¿ya? Y lo que yo hago con el software básicamente, ¿ya? Es unir estas superficies y generar un sólido, ¿no? Y el sólido básicamente vendría a ser mi modelo geológico, ya mi yacimiento mineral. Hay varias maneras de hacerlo, ¿ya? Entendamos que el software, ya, por ejemplo, en el archivo que les he enviado, que es la variable geología, o geology creo que se llama, ¿ya? Tiene tramos que están, o celdas, que tienen características de TQ1, TQ2 y TQ3. Y creo que hay más variables. Entonces, estas variables que son tipo texto, ya me va a ayudar a identificar si yo le doy una leyenda a mi taladro diamantino, me va a identificar cuáles son estas zonas. Y yo las puedo sombrear, ¿ya? Y puedo hacer estas secciones de acá. Puedo hacer las secciones y puedo generar mi sólido, que vendría a ser mi modelo geológico. Otros softwares como el Leapfrog, que es un software netamente para este análisis de modelamiento geológico, simplemente con información del taladro y con la información alfanumérico tipo texto que yo tengo, automáticamente me va a generar un modelo geológico de una manera rápida y automatizada, ¿ya? Entonces hay modelos, hay formas como hacer secciones y otro de manera automática con el software. Todo depende de la calidad de datos que yo le entregue al software para que me haga ese trabajo, ¿ya? Una vez que yo tengo mi modelo geológico, ¿ya? El tercer paso que yo voy a hacer, ¿ya? Pongámoslo acá, ya está. El tercer paso que yo voy a hacer es hacer mi modelo de bloques, ¿ya? Pongo acá mi modelo de bloques. Ese es el tercer paso. El modelo de bloques, básicamente, si yo tengo mi yacimiento mineral, voy a dibujarlo de esta manera, una vista en planta, ¿ya? Esta es una vista en planta, donde digamos que en vista en planta mi yacimiento tiene esta forma, ¿ya? Un ejemplo. Entonces mi modelo de bloques debe estar dentro, o quería, debe estar por encima de este modelo geológico. Entonces yo voy a poner mi origen acá, mi modelo va a ser así. Va a abarcar todo mi yacimiento mineral, ¿ya? Es una vista en planta. Si yo lo veo en una vista 3D, quizás tenga una especie de paralelepípedo, de esta manera, ¿ya? Ya está, algo así. Y mi yacimiento está contenido dentro de este paralelepípedo. Ya está. Y todo este paralelepípedo va a tener bloques. Voy a ponerlo de otro color. ¿Ya está? Voy a tener bloques, los cuales voy a tener que dividir, ¿ya? Voy a tener que dividir. Por ejemplo, en el ejercicio que hemos visto, ¿ya? Ahí se ha considerado como bloques,
¿ya? Estos bloques, ¿de cuánto? De 50 metros, ¿se acuerdan? ¿No? Bloques de 50 metros, ¿no? 50 metros. Ya, ese es como la bola, ese es como un valor máximo, ¿ya? Y hemos visto subbloques que básicamente nos van a ayudar en la zona de contornos. En toda esta zona de contorno que está entre el yacimiento mineral y lo que está afuera, que es el macizo rocoso, se van a usar subbloques para que se adhieran exacta o precisan de una manera más precisa en el contacto geológico. Entonces acá voy a tener en las zonas de contorno los famosos subbloques, ¿no? Por eso que trabajo con esta variable, ¿ya? Y mi modelo de bloques, lo que hemos visto, la principal importancia o consideración que yo debo tener, es que si yo voy a hacer primeramente este modelo de un ejemplo, si es 50 metros, hemos visto que depende de varios criterios. Uno de esos criterios es la distancia entre las muestras. Por ejemplo, si yo he hecho mi compositación un ejemplo, cada 3 metros, entonces mi modelo de bloques, ¿ya? Debe ser un número múltiplo de 3 metros. Ese es un ejemplo. Si lo he hecho cada 2 metros, un número múltiplo de cada 2 metros. ¿Ya? Ese es un criterio. Es de acuerdo a la distancia entre muestras. ¿Ya? Otro criterio para el modelo de bloques que hemos visto y era la capacidad de carga del equipo que va a realizar la extracción del mineral. En minería superficial podría ser los camiones mineros, ¿ya? Los camiones, la tolva del camión minero, ¿ya? Y en el caso de una minería subterránea, por ejemplo, podría ser la capacidad de la tolva del damper. El damper es un equipo de bajo perfil, ¿ya? Que tiene una tolva de capacidades variables, de acuerdo a la envergadura del yacimiento mineral, que también hace el acarreo o la extracción del mineral, ¿ya? Esa es una minería, digamos, mecanizada, ¿ya? Y una minería convencional, ¿ya? Es cuando usamos los equipos, bueno, le llamamos convencionales, tradicionales, que son los famosos carros mineros, ¿no? Carros mineros, por ejemplo, seguramente han visto o han oído, son básicamente este tipo de vagonetas o vagones, ya que tienen esta forma. Algunos tienen llanta, los que tienen llanta le llamamos los Z20, y los que son sobre rieles, ya que también son vagonetas así, que son de distintas capacidades, que tienen ruedas más pequeñas, pero van sobre rieles, ya que son los famosos U35. Y dependiendo de la capacidad, estos carros o vagones van incrementando su capacidad. Y todo depende del yacimiento minero. ¿Está bien? Entonces son criterios, incluso van a encontrar más criterios. Yo me pongo a revisar más bibliografía o tesis de otras minas, seguramente voy a revisar que al momento de yo darle la dimensión a mi modelo de bloques, voy a considerar otras características más adicionales. Otra característica que hemos visto en minería superficial, por ejemplo, es la altura del talud. La altura del talud debe estar proporcional a la dimensión del modelo de bloques. Otro ejemplo, ¿no? Entonces, van a encontrar diferentes criterios, pero ya lo principal es tener ya definido mi modelo de bloques y que debe básicamente rodear o estar envuelto dentro del modelo geológico, ¿ya? Entonces, y ese modelo de bloques, si yo lo dibujo acá, voy a dibujar un bloquecito. A este modelo de bloques yo tengo que darle, aparte de las dimensiones, tengo que darle las variables con las cuales yo voy a trabajar, ¿ya? Y estas variables son básicamente las mismas variables que va a tener mi taladro diamantino. La principal variable con la que vamos a trabajar es el contenido metálico, que es la ley. Igualmente la densidad, ¿ya? El RQD, el nivel de porosidad, ¿ya? Las toneladas, el volumen, puede ser la potencia del mineral, ¿ya? Pueden ser X variables, dependiendo también del tipo de yacimiento y de los ensayos que yo he realizado a mis taladros diamantinos, a los testigos que he obtenido de estos taladros diamantinos, ¿ya? Entonces,
son varias variables que va a tener este bloque. ¿Ya? Y este bloque normalmente está, la ubicación con la cual yo lo voy a ubicar va a ser con un centroide. La parte céntrica de este bloque va a ser mi coordenada X, Y y Z, y con eso lo voy a ubicar, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo mi modelo de bloques, ya obviamente mi modelo de bloques está vacío ahorita, el siguiente ejercicio, ¿ya? Que yo tengo que hacer, vamos a ponerle paso 4, ¿ya? Va a ser el análisis geostadístico. El análisis geoestadístico. En el análisis geostadístico yo voy a estimar todos los bloques en función a los talaros diamantinos, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tuviera, a ver, vamos a tratar de graficarlo de una manera sencilla y simple. Si tuviera acá mi corteza, acá tengo mis taladros, ¿ya? Estos son mis taladros. Mi yacimiento, digamos que tiene esta forma, un ejemplo, ¿no? Tiene esta forma, ¿ya? Y yo quiero estimar mis bloques. Normalmente mis bloques van a estar bien estimados en la zona donde se encuentran los taladros diamantinos. Obviamente es un poco más fácil, ¿no? Tengo igualmente acá, ¿ya? Ya está, igualmente acá. Igualmente acá. Ya está. Entonces la estimación básicamente va a venir a cómo yo calculo los bloques que están en el intermedio de estos bloques, ¿no? Porque son zonas donde no atraviesa el taladro diamantino y no tengo muestras, ¿no? Igualmente acá, igualmente acá, igualmente acá, igualmente acá. Entonces, el análisis geostadístico que tengo que hacer, hemos visto que podemos usar por métodos clásicos. Bueno, en este caso, si es un análisis geostadístico, ya no usaría un método clásico. Y el método clásico que hemos visto que usualmente los softwares también lo tienen, y es un método aceptable hasta la fecha de hoy en día, es el inverso de la distancia, ¿ya? Hemos visto ya sus falencias que tiene, y otro es el método del Kriging, ¿ya? El método del Kriging. Entonces, con el método del Kriging, ¿ya? Viendo más enfocado a este método que es el más usado, lo primero que yo tengo que hacer es mi variograma. En el ejercicio que hemos hecho ayer con el software SGM, hemos hecho un variograma en el mismo eje del taladro diamantino, que vendría a ser el eje Z, ¿ya? El eje Z. Entonces, yo he calculado ya una distancia, pongámosle acá una distancia Z, ¿ya? Igualmente, tengo que hacer un variograma en las coordenadas, si yo tengo el eje Z en la coordenada X y en la coordenada Y. Algo así. Entonces, para calcular también una distancia en Y, una distancia en X, en donde voy a tener un eje mayor, ¿ya? Un ejemplo, voy a tener un eje menor y un eje intermedio, ¿ya? Con el uso del variograma. Obviamente voy a obtener un variograma experimental para luego ajustarlo a un variograma teórico y en función de eso calcular los ejes que va a tener. Estos ejes van a ser los ejes de mi elipsoide. Si yo dibujo, ¿ya? Mi elipsoide, quizás mi elipsoide tenga esta forma. ¿No? De esta forma, este es el centro. Y también tiene una altura. Entonces, un elipsoide es, imagínense que si fuera como una sandía, algo así, donde básicamente voy a tener ejes de diferente dimensión. ¿Ya? Entonces, todas las muestras que estén dentro de este elipsoide van a ayudar para determinar el bloque que va a estar en la mitad de este elipsoide, ¿ya? Básicamente va a ser como un radio de influencia en 3D, por ejemplo, ¿no? Lo quiero ver de esa manera. Y este elipsoide tiene, ya no olvidemos, que tiene una orientación, que con respecto al eje horizontal, digamos el eje X, tiene una cierta inclinación
ya que le llamamos dip, ya que es buzamiento. Y con respecto al norte, si este fuera mi norte, ya, un ejemplo, de fuera mi norte tiene un azimut, ¿ya? Tiene un azimut. ¿Ya? En cuenta, mi elipsoide está conformada básicamente por 5 datos. 3 datos que vienen a ser las dimensiones y 2 que vienen a ser la orientación que va a tener mi elipsoide. Y con ello, con el uso, con ello ya puedo usar lo que es el método de Kriging. Hemos visto de manera manual cómo usamos el método de Kriging, ¿ya? Incluso con el Excel también lo podemos calcular, ¿ya? De una manera más, bueno, automatizada con el software, ¿ya? Entonces, este análisis geoestadístico me va a ayudar a determinar el valor que va a tener este bloque, ¿ya? De lo que arriba tenía un modelo de bloques que solamente tiene variables, ya solamente son variables, pero están vacíos. Entonces, con este análisis geoestadístico yo puedo tener una ley, puedo tener un valor, digamos un valor de 3.5 gramos por tonelada, puedo tener una densidad, no sé, 2.5 toneladas por metro cúbico, puedo tener, no sé, un volumen, ya que si cada bloque es de 50 por 50 por 50, tendría un valor de 5 por 5, 25, 112.500 creo, metros cúbicos. También tendría un tonelaje, multiplicando volumen por densidad, me va a dar un valor de aproximadamente, a ver, un ejemplo, ¿no? 30.000 toneladas, un ejemplo. ¿Ya? Voy a tener el dato del RQD, por ejemplo, el RQD va desde 1% o desde 0% hasta un 100%, donde 100% indica una mejor calidad de roca, ¿ya? Que también pone, allá puedo ver qué categoría de reserva es, la categoría de recurso, perdón, categoría, donde hemos visto que puede ser 3 categorías, que puede ser medido, indicado e inferido. Y esto yo lo calculaba en función al nivel a la cantidad de varianza con la cual ha sido calculado ese bloque. Ya lo puedo calcular. Si es medido, indicado, inferido. Entonces, dependiendo de las variables con las cuales estoy trabajando, voy a estimar. Voy a estimar ley, voy a estimar densidad, voy a estimar RQD, ya la varianza también. Entonces, todo depende cómo yo lo he calculado. Entonces, ya tengo mi modelo de bloques, ya, que está básicamente cargado. Está con los datos y tiene todo, ya. Entonces, el siguiente paso que tengo que hacer, ya, hasta ahí el paso 1 hasta el paso 4, nosotros le vamos a llamar, ya vamos a poner acá, todo el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, a esto le llamamos estimación de recurso. ¿Por qué estimado el todo? El siguiente paso que se viene, ¿ya? Es la estimación de reservas. La estimación de reservas. ¿Ya? Okay. Y hay varios criterios para hacer la estimación de reserva. Y hay un cuadro muy interesante que se usa normalmente para poder identificar o poder saber cómo yo hago la estimación de reserva. Ahí lo hemos visto en las anteriores diapositivas, ya en la unidad 2, si mal no recuerdo, ya, donde está básicamente el proceso de cómo yo hago esta conversión, ya. Vamos a escribirlo acá. Yo tengo recursos minerales, los cuales van a estar caracterizados como medido, indicado e inferido.
y dependiendo del nivel de certeza o conocimiento geológico, este va a tener un grado de mayor confiabilidad, una confianza o certeza intermedia y de menor certeza, ¿ya? Entonces mi nivel de confianza va a aumentar a medida que yo aumente el nivel de conocimiento, que puede ser por la cantidad de taladros que yo he realizado. Digamos, los bloques que he analizado con una mayor cantidad de muestras va a ser medido, indicado con una cantidad de muestras menor e inferido con una cantidad mínima de muestras, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo de acá hago la conversión a lo que es reserva, a lo que es reserva, ¿ya? Y en reserva normalmente voy a trabajar con dos términos. El término probado, vamos a ver acá el término probado, y el término probable, ¿no? Con dos términos. Entonces, hay criterios para yo pueda convertir de un recurso que se llama medido, se va a llamar probado, o viceversa. De lo que es indicado se puede llamar probable, ¿ya? O también del medido se puede llegar a probable. Todo dependiendo del tipo de información que yo tenga. Entonces hemos visto que de acuerdo a la clasificación o categorización internacional, hay bastantes métodos para categorizar las reservas, o criterios, perdón. Por ejemplo, uno de ellos y el más conocido es el código de York, ¿ya? El código de York, si ustedes buscan en bibliografía, van a ver que hay ciertos criterios que me van a ayudar a determinar la reserva con la cual yo voy a calcular, ¿ya? A través de mi recurso. Entonces, la principal característica es es el nivel económico, ¿ya? Entonces, el nivel económico, ¿ya? Lo voy a poder deducir con la ley de corte. La ley de corte. Entonces, yo voy a decir que todos los bloques que tienen una ley media que está por encima de mi ley de corte va a cumplir para que se pueda convertir en reserva. Esa va a ser una característica, ¿ya? Otra característica importante, ¿ya? Que me va a ir a determinar es la accesibilidad. Accesibilidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si ese mineral o ese bloque yo ya lo puedo extraer, y en caso que no puedo extraer, ¿qué es lo que yo necesito para poder extraer? Entonces, seguramente si es un bloque que recién lo he estimado está debajo de la corteza, lo que tengo que hacer seguramente es hacer rampas negativas, tengo que hacer pique negativo, y otras infraestructuras, o en este caso tengo que hacer desbroce en desmonte para hacer una minería a tajo abierto, ¿ya? Entonces, la accesibilidad es también otro punto importante, ya para convertir de lo que es recurso a reserva. Otro punto importante, ya, en este caso es la recuperación metalúrgica, ¿ya? Como les comenté en clase, hay metales o yacimientos cuyo contenido metálico, si yo no tengo la tecnología necesaria o requerida, no puedo extraerlo. Por ejemplo, en el caso del uranio. El uranio en la mayoría de países, grandes países que son potencias, extraen lo que es el uranio porque trabajan bajo ciertos estándares, procedimientos y tecnologías que hacen que su extracción sea de manera segura ya para las personas que trabajan en este tipo de yacimientos, pero en el caso del Perú que sí tenemos uranio, pero la tecnología no lo tenemos. Entonces, el tema de recuperación metalúrgica o y hablemos tecnología ya para recuperar ese mineral, si no lo tienes simplemente no lo puedes extraer, no lo puedes convertir en reserva. Y en fin, hemos visto una serie de criterios para transformar de lo que es recurso a reserva, pero estas son las más importantes. Igualmente pueden revisar lo que es el criterio, la clasificación del código de York y pueden encontrar más criterios, incluso ejercicios o ejemplos en las cuales es ese tipo de caracterización, ¿ya?
Entonces, ¿cómo yo hago esta estimación de reserva? Entonces, para ello, vamos a continuar con lo que vimos en la última clase. Ya está. Entonces, todos los softwares tienen su módulo de estimación de reservas. En este caso, el Vulkan tiene su módulo de estimación de reservas que lo voy a encontrar en la pestaña de blog. Hay una opción que se llama Advanced Reserves, que significa opciones avanzadas para las reservas. Y la siguiente que es Advanced Reserves Editor, que es la edición de las opciones avanzadas para la reserva. Entonces, lo primero que me va a pedir este módulo que tiene el software es guardarlo en un archivo, que yo puedo colocar un nombre cualquiera. Como tiene acá, le he puesto reserves, su guión proba, ¿no? Y .res es la extensión que va a tener ese archivo. En ese archivo se va a guardar todo lo que yo haga para el cálculo de la reserva. ¿Ya? Ay, perdón, creo que no estoy también en mi pantalla. Perdón, está bien. Un momento. Ya. Creo que no está así en mi pantalla, está bien. Ya. Entonces, y lo siguiente que me va a pedir, ¿ya? Es importar mi modelo de bloques. En esta casilla que dice Current Block Model, ¿ya? Básicamente el software me está pidiendo que cargue ya mi modelo de bloques. Obviamente mi modelo de bloques ya está estimado con el Kriging o cualquier otra herramienta. Ya he estimado la ley, estimado de más variables. Entonces acá es donde lo voy a cargar, ¿ya? Cargo mi modelo de bloques. Lo siguiente que me va a pedir en este caso el software es colocar las variables con las cuales yo voy a trabajar. ¿Se acuerdan la variable que tiene o que yo le he puesto al bloque para identificar en este caso la leyenda del contenido metálico? Le he denominado la variable class. En la variable class ya está básicamente el nivel o el rango de contenido metálico que va a tener. Entonces ese va a ser mi primer campo con el cual yo voy a trabajar. En sí hay otros campos en los que yo me da opciones para trabajar. Por ejemplo, tengo esta opción que dice material o material type by fractions, que se utiliza para clasificar por granulometría. Esto, por ejemplo, si yo hago una clasificación granulométrica, es básicamente si trabajo con yacimientos en los cuales voy a hacer o lo voy a usar en yacimientos tipo canteras, ¿ya? Para lo que son agregados y materiales para lo que es la construcción, ¿no? Esta opción sí me sirve. Tengo una opción que también se llama Breakdown by Bench, que básicamente trabaja o tiene en cuenta los bancos en caso de hacer una explotación a cielo abierto para el cálculo de reservas, donde yo voy a considerar la altura del banco con el cual se va a trabajar. Es otra variable con la cual yo puedo hacer mi estimación de reservas dependiendo del tipo del método de explotación que haga en mi yacimiento. Y otro dato importante que vemos acá es el mine out, ¿ya? El mine out es una variable, ¿ya? Que se refiere a zonas ya explotadas y tiene relación con la opción ya explicada. Y esta opción mine out es muy importante. ¿Por qué? A ver, voy a tratar de graficarlo. Bueno, vamos a verlo acá. Ya está mucho mejor en esta pantalla. Esa variable MyNow, que sí lo tiene, que lo tiene o lo deberían tener todos los softwares, ¿qué es lo que me quiere decir? Ustedes saben que en un yacimiento mineral, constantemente yo voy a hacer una estimación de reservas. Normalmente esta estimación de reservas lo hago de manera semanal o mensual, ¿ya? Entonces lo hago de una manera continua, se puede decir así, ¿ya? Pero yo tengo que hacer la estimación de reservas de las zonas que no han sido explotadas. Por ejemplo, si yo tuviera mi yacimiento, fuera todo esto mi yacimiento, y yo ya he explotado, digamos, toda esta zona que está aquí, ya está explotado, está, digamos, extraído, está comido. Entonces la variable MineOut me va a ayudar a determinar que todos los bloques que tengan una cierta condición, una cierta variable, ya no los considere para lo que es la estimación,
Simplemente lo que va a considerar para continuar la estimación es la parte que no ha sido explotada, la parte que estoy subrayando. Entonces, como yo continuamente voy a hacer esta estimación de reserva en función a las zonas, o no voy a considerar las zonas que ya han sido explotadas, y solamente voy a considerar lo que me está faltando explotar de todo mi yacimiento mineral. ¿Ya? A eso se refiere esa variable de Minecraft, ya que lo debería tener todos los softwares. Bueno, algunos operadores que tiene Vulkan para trabajar con las, son operadores lógicos por si acá, ¿ya? Mayor que, menor que, igual que, ¿no? Un ejemplo. Entonces, el segundo campo que tiene este software para hacer la estimación de reservas es que mediante algunos códigos yo voy a determinar, o mediante algunos rangos de datos, voy a determinar ciertos códigos. Por ejemplo, la variable AU-IBD hace referencia a la variable oro que ha sido estimado por el método del inverso a la distancia, por eso que la he puesto así. Por ejemplo, si ustedes lo calculan con el Kriging, pues le podrían poner la variable, ¿no? Desde que han creado el modelo de bloques, le pueden poner AU-Kriging, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y GE, si veo al operador lógico GE, ¿qué significa? Voy a GE, dice un número o una característica que es mayor que o igual que. Entonces, me dicen, el oro, en este que el contenido metálico de la ley, debe ser mayor o igual que 0.6. Entonces, si es mayor o igual que 0.6, va a ser considerado como el mineral, como oro, que la traducción al español vendría a ser el mineral o la mena. La mena hemos visto que es el mineral económicamente rentable y explotable, ¿ya? Otra condición que yo le puedo poner para que lo calculen en el modelo de bloques es que las leyes que estén entre 0.4 y 0.6 lo considere con la variable stock. Stock vendría a ser el mineral que yo tengo, como dice su palabra stock, que lo tengo almacenado en planta o en canchas. Ya por ser una ley que esté por debajo de la ley de corte, digamos, si mi ley de corte fuera 0.6, un ejemplo, ¿no? Entonces, si está por debajo de mi ley de corte, pero está cercano, entonces este stock que yo guardo me puede servir en un futuro para qué. ¿Qué pasa si yo saco en la siguiente semana mineral que tenga una ley de 1 y tengo en stock una ley de 0.4? Si yo combino un 50% de mineral de 1 gramo con mineral de 0.4, un ejemplo, mi promedio va a ser 0.7. Entonces, ese stock, al combinarlo con un mineral de mejor calidad, automáticamente va a pasar a un mineral que esté por encima de mi ley de corte y lo puedo pasar a planta. Entonces, es bueno identificar los minerales que estén por un rango de leyes, que yo lo voy a considerar de 0.4 a 0.6. Y lo que esté por debajo de 0.4, ya lo estoy considerando como waste. La traducción de waste es desmonte. Ya, básicamente mineral que no me paga mi producción. Ya, entonces estoy dando ese tipo de codificación. Y todos los softwares sí me constan, el software de Edwin Data MyPlan tiene esta opción para hacer la estimación de reservas. Igualmente aquí, la densidad, en caso, por ejemplo, me parece que en los datos que les he pasado no tiene estimado que la densidad. Entonces, por default, van a trabajar con la densidad de 2.5. Me olvidaba aquí. En el trabajo de investigación que les he pasado, no creo que les dije que la ley de corte que van a usar es de 0.4, si mal no recuerdo. Entonces, si van a trabajar con 0.4, ¿ya? Me acuerdo, creo que 0.4, a ver si que por ahí alguien me corrige. Si no, de acuerdo a la práctica, es 0.4. O sea, a partir de esa ley de corte, ustedes van a ir estimando. Pero va a haber otro adicional, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bueno, la densidad, ya hemos visto por defecto, 2.5 toneladas por metro cúbico. El Grey Cutoff, ahí está. Hay una opción que es Grey Cutoff, que permite introducir la ley de corte determinada. Entonces acá la ley de corte que van a introducir, ya si estamos usando el Vulkan, va a ser de 0.4. Ya todo lo que esté por encima de 0.4 es un mineral económicamente explotable y rentable.
Hay una variable que es regions o región, ¿ya? Que básicamente me va a permitir delimitar mi zona de estimación. ¿Cómo así? De region, ya como se le conoce en el Vulkan, seguramente en otros softwares tiene una denotación similar, me permite hacer la estimación de mis reservas que estén dentro de los límites de un contorno. Por ejemplo, mi límite puede ser un polígono, donde por ejemplo en el caso de un open pit o de un tajo abierto, me va a servir para tener en cuenta las alturas de los bancos, ¿ya? En otros casos, las secciones transversales o center lines se mantienen constantes, pero la opción más utilizada para hacer la delimitación, donde voy a hacer mi cálculo de estimación de reservas, son las famosas triangulaciones o los sólidos. ¿De qué manera sirve esta opción? O sea, básicamente, si yo tengo mi modelo de bloques, ¿ya? Vamos a dibujarlo el paralelepípedo. Este es mi paralelepípedo. Ahí está mi paralelepípedo. Entonces, dentro del paralelepípedo hemos visto que está mi yacimiento, ¿no? Está acá mi yacimiento. Normalmente este yacimiento en el software yo lo voy a realizar mediante una triangulación. Al final lo voy a llamar, va a ser un sólido más, ¿no? Y básicamente acá le estoy diciendo todo lo que esté dentro de este sólido, ¿ya? Todo lo que esté dentro de este sólido va a servir para la estimación de reservas. Básicamente para delimitar. A veces hay puntos que están por encima de mi modelo geológico, que si yo no le pongo esta restricción que sea dentro de mi triangulación, van a tener o voy a tener bloques en el aire que van a ser estimados, pero que no pertenecen al modelo geológico. Esto puede ser por errores de estimación, errores al momento de calcular que en su momento no lo he eliminado. Entonces puede que se presente ese tipo de situaciones. Por eso es una buena opción tener los límites donde voy a hacer mi estimación de reservas. Por último, acá me dice también qué bloques yo voy a usar para hacer la estimación de reservas. Entonces aquí, por ejemplo, me dice, yo pongo la opción por defecto, voy a seleccionar todos mis bloques, ¿ya? Pero no necesariamente yo necesito todos mis bloques, ¿ya? Como vimos en la opción del mine out, vamos a compartir de nuevo, ya está en la opción del mine out, yo le puedo colocar la variable que solamente me considere los bloques, que por ejemplo mi variable mine_out puedo considerar ceros y unos, donde 0 va a representar los bloques que han sido explotados y el 1 va a considerar las zonas, llamémosle no explotados, ¿ya? No explotados, no extraídos, ¿ya? Entonces, si yo tengo esta variable como mine_out o cualquier otra variable donde puedo identificar zonas explotadas y zonas no explotadas en el modelo de bloques, yo lo puedo colocar acá. Entonces me dice, puedo especificar bloques que tengan una cierta variable y un cierto valor, como indica acá. Entonces acá yo le puedo decir al software solamente, hazme la estimación de reservas de mis zonas no explotadas. O también puedo tener acá la opción de las triangulaciones. Solamente hazme el cálculo de los bloques que estén dentro de una determinada triangulación. No eso es para hacer, por ejemplo, el cálculo de una zona específica. O mediante coordenadas, como se ve acá, coordenadas mínimas en X y coordenadas mínimas máximas en X y Z, ¿no? O sea, son opciones que el software te va a dar. Si se dan cuenta, ya el software piensa que incluso puede haber más variables con las cuales yo puedo hacer mi estimación de reservas. ¿Ya? Son prácticamente criterios adicionales para hacer una mejor estimación de la reserva. ¿Ya? Entonces, bueno, acá ya son algunos adicionales para hacer el cálculo donde voy a guardar este archivo o bajo qué extensión se va a guardar esta estimación. Yo le he puesto bajo una extensión .csv que al final esto lo puedo abrir con un Excel. Ya hago el cálculo y me va a botar esta estimación de reservas donde voy a tener una ley media en función en este caso, el TQ1, TQ2, TQ3, que son mis modelos geológicos. Ha estimado todo lo que está dentro de esos modelos geológicos
y me ha calculado un total en volumen y un total en toneladas, el total más, ¿ya? Y la ley media que tiene ese bloque. Y acá la característica de qué tipo es una ley alta o una ley baja, ¿no? Entonces, el mismo ejercicio como les dije, porque les he pasado una ley de oro y una ley de cobre. Entonces, lo mismo van a hacer para el oro y para el cobre, ¿ya? Entonces, y los reportes, acá te dice, ¿dónde guardas los reportes? Ya igualmente, va a guardar en la misma, en esta carpeta. Tú ya le creas el nombre, ¿no? Le pones el nombre para que se guarde y constantemente cuando tú hagas esta estimación de esta zona, simplemente como ya está guardado el archivo, puedo hacer las simulaciones que yo quiera, ¿ya? Con algún tipo de el report básicamente te da el formato que va a tener este total de resultados, ¿ya? Y bueno, acá el Save and Report es guardar y generar el reporte, nada más, ¿ya? Hasta ahí, yo con esta opción, lo que yo ya puedo generar, como le dije, lo que me importa son las toneladas, que van a ser mis reservas. ¿Cuál va a ser mi tonelada de reservas? ¿Ya? Y acá, acá sí les voy a preguntar, y tomen nota, ¿cuántas toneladas que han hecho han pasado como probables y como probadas? Y esto va a ser en función al criterio que ustedes me sustenten, ¿ya? Si ustedes me dicen, ingeniero, 10.000 toneladas son probables y 5.000 toneladas son probadas, está bien, pero ¿en base a qué criterio has hecho esta conversión? O sea, me vas a tener que explicar desde el nivel de certeza, que ha sido medido, indicado, inferido, y qué criterio has tomado para transformarlo a probable y aprobado, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Uno va a ser las toneladas, el segundo va a ser la ley media. ¿Cuál es la ley media de todas mis reservas? Incluso de todas mis reservas que son probables, ¿cuál es su ley media? Y de todo lo que son mis reservas probables, ¿cuál es mi ley media? Te voy a preguntar, ¿no? Al final va a ser una ley media total, ¿ya? Y cuarto y tercero, lo que son los finos. Esa es la cantidad en gramos o en onzas que puede ser, ¿ya? En esto de la variable oro y también del cobre. Con el cobre, dependiendo de la cantidad, lo puedes incluso en kilogramos o en toneladas, ¿no? La variable que puedes usar. Entonces, hasta ahí, con esto tienen una estimación de cero, ¿ya? Y acá hay algo adicional, ¿ya? Los que quieren hacer también y es muy importante y esto también les va a servir al momento de hacer estimación de reservas en cualquier software que hagan. Es el análisis de la curva ley tonelaje. ¿Cómo funciona esto? Bueno, bueno, el software lo va a hacer, pero esto sí quiero explicarles y es muy importante cómo funciona esta gráfica o la ley de curva ley tonelaje, ¿ya? O de qué manera funciona. Ya está. La curva ley tonelaje, yo puedo hacer simulaciones con el software para que en función a una ley de corte variable, porque cada ley de corte es un escenario diferente, cómo se va comportando mi nivel de reserva. Entonces, normalmente el software me va a dibujar una gráfica de 3 entradas. Y acá yo voy a hacer mi análisis de curva tonelaje, donde mi variable que va a variar, ¿ya? Lo voy a poner en el eje de las abscisas, en el eje de las X, va a ser mi ley de corte. No que mi ley de corte esté expresado en gramos por tonelada, un ejemplo. Entonces acá mi ley de corte quizás varía de 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5, ¿no? Mi ley de corte. Entonces, en función a la ley de corte, se dan cuenta, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 escenarios para mi ley de corte. Entonces, en el eje de las ordenadas voy a tener dos variables con las que le voy a trabajar. La primera van a ser las toneladas.
ya, en toneladas. Y la otra va a ser la ley media, que va a ser también en gramos por tonelada. Ya, cada uno escalado de acuerdo a valor mínimo y al valor máximo. Y lo que yo voy a obtener, ya, si yo hago la primera gráfica, tonelada versus ley de corte, yo voy a, por lógica, a medida que mi ley de corte disminuya, mi tonelaje va a ser mayor. A medida que aumente mi ley de corte, voy a ir clasificando menores toneladas, ¿no? A medida que va aumentando mi ley de corte, ¿ya? Mi cantidad en toneladas o de reservas en toneladas va a ir disminuyendo. ¿Ya? Y es lógico, ¿no? Entonces voy a tener básicamente esta gráfica en la curva, ¿ya? Si se dan cuenta, el tonelaje a medida que aumenta la ley de corte, mis toneladas disminuyen, ¿ya? Y eso seguramente lo van a poder realizar en el análisis que hagan con la data que les he enviado, ¿ya? Y la siguiente curva va a ser, si yo aumento mi ley de corte, quiere decir que mi ley media va a ser por encima de mi ley de corte. Y a medida que yo disminuya mi ley de corte, mi ley media va a ser menor, ¿ya? Mi ley media va a ser mucho menor, ¿ya? Y es lógico. Si estoy disminuyendo mi ley de corte, estoy considerando más elementos de menores leyes y por ende mi ley media va disminuyendo, ¿ya? Entonces voy a tener esta gráfica. Entonces para cada escenario, si se dan cuenta, para cada escenario, yo voy a tener una cantidad determinada de ley media y una cantidad determinada de toneladas. Entonces, el punto de hacer este tipo de simulaciones, ya con el modelo de bloques, ya es calcular cuál va a ser mi nivel de toneladas óptimo y ley media óptimo, con las cuales yo voy a maximizar mi rentabilidad, ¿ya? Y eso sí quiero que esté en el trabajo de investigación que ustedes van a hacer, según mi análisis de ley o de mi curva ley tonelaje, cuál va a ser la máxima el escenario con el cual yo voy a tener mi máxima rentabilidad, ¿ya? Y eso incluso esto se lo piden cuando hacen el concurso de planeamiento de mina, en los distintos concursos que hacen en los congresos, en el mismo Perumín, esto se hace, ¿no? Y básicamente el punto final es determinar o hallar la máxima rentabilidad, ya en función de los diferentes escenarios. Entonces, esto sí va a ser un punto importante para su trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, eso sería lo más importante. Espero que sí se haya podido entender ya esta parte del curso con el uso de un software. Ya espero que estén haciendo, como le dije, el uso del software en minería es bastante. Yo solamente conozco los que les menciono. Conozco el Vulkan, conozco el Deswik, el Datamine, el MinePlane. Y detrás de ellos hay una infinidad de softwares, ¿ya? Pero lo importante, o como dice la carne del curso, está en saber la metodología para poder hacer ese tipo de trabajos, ¿ya? Que les va a servir mucho al momento que ustedes egresen de la universidad y les hagan o se encuentren con ese tipo de situaciones, ¿ya? Recordemos que a medida que las generaciones o las futuras promociones que están saliendo, ya el nivel de automatización que va a tener la mina va a ser de manera creciente. Todos estos datos se van a seguir, van a ser automatizados y el uso del software y la inteligencia artificial va a ir en aumento. Entonces, conocer la base, como les dije, es importante, pero también si yo no sé la base, así sea cualquier software que me den o cualquier eh, curso o especialización que yo quiera hacer, si no conozco la base, simplemente no voy a poder darle un paso más adelante a mi carrera, ¿ya? Entonces, hasta acá hemos llegado a lo que es la estimación de reservas. Lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿ya?
Vamos a trabajar con lo que es la cubicación, ¿ya? Vamos a ver una poco de teoría, ya una teoría básica para hacer cubicaciones en minería a tajo abierto y en minería subterránea. Vamos a ver algunos casos prácticos, ya, algunos criterios, ya, para poder hacer este análisis, ya. Entonces, hasta ahora acá hemos terminado lo que es con la estimación de reservas. La siguiente clase, que es la siguiente semana, vamos a ver estas ubicaciones, ya, para minería a tajo abierto. Vamos a ver este ratio de desmonte, ya, qué criterios económicos vamos a poner, qué ratios límites vamos a ver, ya, en función a la ley de corte, y también tener diferentes escenarios. Y vamos a ver un ejemplo práctico, y de acá va a salir la parte teórica y la parte también práctica para lo que es la evaluación continua y el examen teórico, ¿ya? Entonces, hasta acá lo que hemos visto, ¿ya? Con la metodología para hacer el uso del software. Espero que lo hayan entendido de manera práctica. Y como dije, yo trato de avanzar el curso, básicamente, para mí que sea lo más práctico posible y que lo entiendan de una manera dinámica, ¿no? Ya, eso sería lo más resaltante. No sé si habría alguna pregunta por parte de la clase. Ya, sin igual, pues no hay preguntas, no hay problema. Más bien, lo que quiero, como les comenté, espero que me envíen la lista. No sé si mañana o pase mañana de los que van a dar el examen de recuperación. Ya, hasta el día jueves, por favor, para yo también irme programando e ir viendo cuántos van a dar el examen de recuperación. Ya, me envías Roland, me envían Luis, coordinas con Alexis, ya para que me envíen esa lista, ya. Y como quedamos la presentación del trabajo final, lo vamos a hacer posiblemente de acuerdo al tiempo. Estoy más o menos analizando. Quizás me parece que lo más probable es que hagamos esta presentación del trabajo de investigación el día 2 o martes 2 de diciembre. El martes 2 de diciembre me parece que tenemos clase con el turno A y con el turno B, no sé si podría hacer la posibilidad de hacerla en la misma clase o hacerlo ese día martes en la tarde para que lo hagamos la presentación en un solo horario. Lo van coordinando a ver qué fecha de la primera semana, que puede ser del día 2 al día, no, perdón, a ver, en diciembre es claro, del día 2 al día 5, a ver qué fecha podemos escoger. Ya lo van coordinando entre los delegados del turno A y turno B, en coordinación con sus compañeros, qué día podemos hacer la presentación del trabajo de investigación. Ya se lo dejo a su criterio de ustedes, ya que sea de manera presencial, pero tratemos de hacerlo en un solo horario. ¿Está bien? Entonces, si no hubiera algo más que acotar, me envían la lista de asistencia. Ya me envió Roland, me falta que me envíe Alexis, Luis Cordinas para que me envíe ya mi WhatsApp, ya, y ya nos vemos para la siguiente clase, ya. Que tengan muy buenas noches, nos vemos hasta la siguiente semana.